Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio en donde estamos transmitiendo desde Vida Nueva para el Mundo, Acapulco. Y vamos a darle un fuerte aplauso a las redes sociales, a los que nos están acompañando. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias y yo le invito a que abra en el Antiguo Testamento el libro de Sofonías. El libro de Sofonías, Antiguo Testamento, está después de Habacuc. Sofonías, antes de Zacarías. Y vamos a leer el capítulo 1, verso 7 hasta el verso 12. Es un libro completamente de exhortación. El profeta Sofonías, Habacuc, Jeremías, por mencionar, Oseas, son profetas contemporáneos en los que hablan al pueblo de Dios antes de que ocurra algo inesperado en las personas que estaban acostumbradas en vivir para el pecado. Y siempre lo creo yo, que el Espíritu Santo siempre nos habla antes de tiempo. Siempre el Espíritu Santo habla principalmente a los cristianos en este tiempo novotestamentario a fin de corregirnos y siempre para la búsqueda de Dios. Dice Sofonías capítulo 1 desde el verso 7 hasta el verso 12. Muy bien. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Versículo 9. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad. Creemos que tu Santo Espíritu no solamente nos habla lo que tú quieres decir de lo más profundo de nuestro corazón, sino que se nos invita a revisar nuestra vida y que con convicción vivamos una vida para la gloria de Dios. Creemos, Señor, que tú concedes el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe a tus elegidos. Te damos gracias, Padre, por la libertad de la exposición de tu palabra, y que tu Santo Espíritu no solamente nos lleva a vivir la vida en santidad, sino a glorificar tu bendito y santo nombre. Creemos que todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo atas, tú lo reprendes, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Esta es la proclamación de un profeta que se presenta por primera vez en el concepto del día venidero de Jehová. Será, de acuerdo a lo que dice este pasaje, un tiempo de castigo, de destrucción, una destrucción total sobre los desobedientes de Judá y de Jerusalén. El profeta
por lo menos hace 6 afirmaciones sobre este día. El día de Jehová, que es inminente. El día que será también un día de terror, de angustia. Vienen como castigo y por causa del pecado. La ira, acompañado de convulsiones en la naturaleza, y también caerá sobre toda la creación, sobre humanos, animales y todo ser viviente. Y por último, solamente un pequeño remanente escapará de este juicio. Solo ellos se gozarán de las glorias de la edad mesiánica. Es por eso que a la luz de la palabra de Dios veremos un tema titulado La falsa confianza por el pecado. Muy bien, Sofonías presenta un mensaje en un escenario en donde hay un tribunal. Este tribunal es jurídico y los cargos que se presentan contra los acusados se presentan por motivos y con motivos de castigo inevitable que va a caer sobre ellos. El hecho con el que habló con tanto énfasis sobre los pecados de los oficiales, de los príncipes, indica que tuvo una fácil entrada al palacio y a las casas de la alta sociedad. Fue el profeta Sofonías, en donde que él, una persona que tenía por abolengo o de generación en generación prestigio, fama, inclusive dinero, tenía acceso al palacio, pero descubrió en el interior, en el seno del pueblo, y podemos llamarlo nosotros hoy día en el seno de la iglesia, el pecado de algunos y la mayoría de ellos que estaban viviendo los que servían al pueblo de Dios. Este hombre, este profeta Sofonías, fue un profeta que tuvo relaciones sociales importantes en Jerusalén, pero también tuvo contacto con los comerciantes y la gente obrera en la ciudad. Es muy probable que así como Isaías, quien vivió 100 años antes que él, era de linaje real, gozaba de suficientes ingresos para mantener el estilo de vida de la clase alta, pero nunca se olvidó de la situación en la que vivían los pobres. Analicemos y veamos nosotros, a la luz de la palabra de Dios, de qué nos advierte el Espíritu Santo y en tiempo cronológico el profeta Sofonías al pueblo de Dios. Porque es tan interesante ver, mis amados hermanos en la fe, cómo a la luz de la palabra de Dios, el pueblo de Dios hoy día puede enfriarse. Y la pregunta es, ¿por qué se enfría? ¿O por qué se amolda a un estilo de vida pecaminoso? ¿Qué ocurre en el corazón de alguien que se llama cristiano, que se olvida de una comunión con Dios y ahora lo convierte en una religión? Mis amados santos hermanos en la fe, vuelvo a mencionarlo. Dice la palabra de Dios en las cartas del apóstol Pablo, en una de ellas: todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Proverbios capítulo 5 tan solo lo menciona, dice de una manera tan impresionante que los ojos de Jehová, los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre. Quiere decir que no hay nada oculto delante de Dios de lo que nosotros hagamos, sea en público, sea en secreto, sea en lo privado, o sea individual o de manera general. No hay nada oculto delante de Dios. Y cuando Dios habla al corazón del hombre, principalmente a los que nos llamamos hijos de Dios, no comenzará el juicio por los vecinos que no son cristianos, por las personas que en algún día escucharon la palabra de Dios y que no son regenerados, sino que comenzará con la iglesia. Y los que escribieron el Antiguo Testamento, menciona el apóstol Pablo, es una enseñanza, primera carta a los Corintios, para que nosotros no repitamos
no nos conduzcamos en una vida llena de pecado que no produce fruto. Bien escribiera el apóstol Pablo en la carta a los Corintios en el capítulo 6 y en Romanos capítulo 6, de que así como nosotros presentábamos de manera voluntaria nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestros oídos, ¿verdad?, nuestros labios, de manera voluntaria lo presentábamos al pecado y no obteníamos ninguna ganancia. Ahora, cristianos, presentemos nuestra vida como una ofrenda agradable al Señor. Primer carta de Pedro lo menciona también, que esa ofrenda, esa vida tiene que ser en sacrificio vivo. El apóstol Pablo menciona también en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, la importancia de ver nuestra vida como una ofrenda. No amoldarnos a lo que el mundo ofrece, no vivir de una manera monótona y rutinaria, porque el cristiano tiene un propósito, tiene una identidad, tiene un propósito para seguir adelante, y tal como Pablo lo menciona en la carta a Timoteo, que llegue a la meta. Mis amados hermanos en la fe, cuando el pueblo de Dios pierde el rumbo, pierde el sentido de lo que tiene que hacer para Dios, hay un peligro muy grave y muy serio. Y en las modas que empiezan a salir en el mundo, que ahora se le llaman pecado, el cristiano aún puede amoldarse a lo que el mundo ofrece, porque ya no hay una búsqueda, Mateo 6:33, una búsqueda con todo su corazón, con todas sus fuerzas para buscar a Dios, sino hay algo externo, en lo que se acomoda únicamente a hacer lo que la gente ve, lo externo, lo exterior, y ahí es donde el pueblo de Dios cometió un grave error. Bien escribiera un escritor, valga la expresión, colombiano, que dijera: quien no aprende la historia está condenado a repetirla. Y muchos se empeñan a repetir una vida llena de pecado, una vida llena de religiosidad y no en la comunión con Dios. Veamos lo que dice Sofonías capítulo 1 en el verso 7, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Muy bien, si usted lee Sofonías capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 6, se dará cuenta de la advertencia del pueblo de Dios, que Dios hace al pueblo de Dios. Muchos de ellos vivían en un sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Una mezcla con idolatría, paganismo y vida cristiana. Entonces hay muchos que, llamándose cristianos o que son cristianos, de lunes a sábado, ejemplo, consultan brujería, consultan hechicería, consultan los signos del zodiaco, viven de una vida ajena o apartada para Dios. Pero el domingo hasta las manos levantan. Esa es una vida de sincretismo, no honesta, y esa es una vida religiosa. A tal grado que el pecado, fíjate muy bien, llega hasta la cima, hasta el tercer cielo, y los cronistas, los estudiosos del libro de Sofonías, si tú lees capítulo 1, verso 1 al 6, comparan cómo el escritor hace esta referencia comparando el diluvio. Sofonías capítulo 1, verso 1 hasta el 6. Una recreación. El pecado ya había llegado hasta lo más profundo, hasta el trono de Dios, como una peste, como un mal olor, fornicación, idolatría y pecado, a tal grado que no había excusa para decir: no es cierto, lo que usted dice no es verdad. Por eso la frase, la palabra en Sofonías 1:7, calla, que encontramos en la primera estancia, no habla de defensa que se pudiera expresar. Dios, en los labios de Sofonías, le dice al pueblo: calla,
Y le está diciendo calla porque la devastación, la causa por el pecado, era una realidad. En los labios del pueblo de Dios no había algo que pudieran decir es mentira, porque era todo lo contrario, era una realidad que el pueblo de Dios estaba viviendo para sus placeres estomacales, para sus placeres y apetitos inmorales, de tal modo que no había alguna excusa de poder decir con qué me defiendo. Y Sofonías dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día del Señor, ¿a qué se refiere esto? Verdaderamente se refiere, y este versículo tiene dos resultados: al juicio cronológico que iba a padecer el pueblo de Dios en el momento y en la devastación que iba a permitir Dios como disciplina, y que anuncia Habacuc, y que esa disciplina Dios la iba a permitir en el momento que iba a surgir un pueblo llamado los babilonios. Y el otro significado es para el día del Señor, el día del Señor Jesucristo, tiempo que se espera aún. Podemos comparar este tiempo, mis amados hermanos en la fe, con el libro de Joel. Joel capítulo 1, versículo 15. Si eres tan amable, búscalo. Y esto es tan interesante porque no hay nada oculto delante de Dios, en donde todos podemos buscar en algún momento algún pretexto, alguien que está viviendo en fornicación, en adulterio, y puede aparentemente justificar su pecado, pero no es así. No hay ninguna justificación delante de Dios para nosotros decir hice el pecado por esto y por esto. Hay una voluntad. Dice Joel capítulo 1, versículo 15: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Mis amados hermanos en la fe, vamos a regresar a Sofonías capítulo 1, verso 7, y veamos con cuidado. El pueblo de Dios estaba viviendo en pecado. No había excusa para poderle decir al mismo Dios no es verdad, puesto que había evidencia. El juicio era inminente. Se refería a dos asuntos: al asunto cronológico en el tiempo que se escribe Sofonías, y al tiempo futuro del día del Señor. Pero, qué interesante, porque Sofonías capítulo 1, versículo 7 continúa: el día está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio. Y si leemos la parte final, ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. El sacrificio, mis amados hermanos en la fe, son el pueblo de Dios. Era el mismo pueblo de Dios que estaba viviendo en pecado, y que el mismo Dios iba a poner como un sacrificio, iba completamente a enjuiciarlos. Pero ¿quiénes eran esos convidados? Y esos convidados se refiere a las bestias, a las aves que se iban a comer los cadáveres de los muertos de la invasión de Nabucodonosor. Pero sobre todo, y todo corresponde a las multitudes que iban a ser matadas en segunda instancia al día de Armagedón. Vamos con cuidado y veamos. Si tú lees Oseas, si tú lees Joel, si tú lees de la misma manera Habacuc, si tú lees Sofonías, habla de dos tiempos. En el tiempo del juicio, ¿verdad?, que se anuncia en ese momento, y el tiempo del juicio venidero. Dos cosas. Y en este asunto estamos viendo que Dios les está diciendo: están viviendo en pecado, están viviendo en adulterio. Muchos de ustedes están viviendo de una manera inmoral. Pues vas a cosechar ese producto de tu pecado. Y los no cristianos que viven en ese entonces, pero que han escuchado de la voz de Dios, van a padecer el juicio divino. Mis amados hermanos en la fe, veamos por qué es tan interesante que esos convidados nos anuncian, y dice este profeta, que el juicio de Dios está sobre Israel y era visto como un sacrificio, y los invitados eran los temidos babilonios,
quienes como sacerdotes fueron invitados a dar muerte al sacrificio que era Judá. Dios iba a usar a los babilonios para disciplinarlos. Léete Oseas, léete Habacuc. Como hoy día a muchos cristianos que están viviendo en pecado, Dios usa a los inconversos para disciplinarlos. Leamos Sofonías 1:8. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. ¿Qué significa esto? Después de que el Señor en la pluma de Sofonías está escribiendo que viene un juicio inminente al pueblo de Dios, porque no están viviendo en santidad, están viviendo en pecado y para el pecado. El juicio comienza con la casa real. Y ellos, la casa real, no mantuvieron su compromiso con el pacto de Dios, sino que adoptaron costumbres y prácticas idólatras de los paganos. En otras palabras, algunos cristianos que no mantuvieron su santidad obtuvieron prácticas de los que no son cristianos. Algunos solteros estuvieron viviendo en fornicación, en adulterio, tal como lo hacen las personas que no son cristianas. Algunos cristianos siguieron en la idolatría, en la brujería, en la hechicería, en la consulta de horóscopos, como lo hacen las personas que no son cristianas. Esta frase, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, ¿qué quiere decir? Puesto que el rey Josías en ese momento histórico solo tenía 8 años de edad al tomar el reino, de acuerdo a lo que dice Josefo, a lo que dicen los historiadores, y fue alrededor del año 640 antes de Cristo. Y la referencia en cuanto a leemos a los hijos del rey no se refiere a los hijos de Josías, sino se refiere a los príncipes de la casa real o a los hijos del rey que gobernarían en el tiempo del cumplimiento de la profecía. Y esto es tan interesante, mis amados hermanos, porque el que Dios comience con la casa real y con los hijos del rey nos hace notar algo muy interesante. Si tú lees, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y empiezas a escudriñar las escrituras y lees en el libro de Samuel, te lees Samuel, Reyes, Crónicas, cómo hay algunas personas que fueron puestas por voluntad humana, algunos reyes, y practicaron cosas que ofendieron a Dios. Y ese linaje no era un linaje real espiritualmente hablando. Ahora sígueme con cuidado, ¿a dónde quiero llegar? ¿A qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir? Que la salvación no se hereda. Que aunque muchas personas, como en el caso de uno del esposo, ¿verdad? Esto es tan interesante, mis amados hermanos en la fe. El esposo de Abigail, Nabal. ¿Sabes Nabal de quién era descendiente? De Caleb. Y Caleb, espiritualmente hablando, cumplió con el orden de Dios. Pero Nabal no, siendo descendiente, quiere decir que no, la salvación no se hereda, lo espiritual no se hereda. Y estos hijos del rey, por muy hijos del rey que fueran, por muy hijos de algún profeta que fueran, no heredaron esa, ni la santidad, ni la disposición. Y estos estaban viviendo para el pecado. Qué interesante. Este verso nos enseña, por supuesto, algo tan hermoso, en donde aunque tengas compañerismo con algunos que se llamen cristianos, por muy reales que sean, ¿verdad? Como si fuera el asunto de los reyes, la santidad, la unción no se hereda. Y estos
estaban vistiendo vestidos extranjeros, dice Sofonías capítulo 1 versículo 8. ¿Qué es el vestido extranjero? Nos dice que el diseño de Dios fue abandonado por Judá y asumió un vestido. ¿Qué quiere decir este vestido? Prácticas paganas de egipcios y babilonios. La vestimenta tipificaba el origen de alguna persona. Ejemplo, si tú te vas a una enciclopedia y ves las vestimentas de los Estados Unidos mexicanos, generalmente el vestido popular es un mariachi o un charro. O si te vas también con los chinos, ves la vestimenta y así, etcétera, etcétera. Ese es un diseño externo. Bueno, en el caso del vestido extranjero, nos habla y nos tipifica la vida de alguien que no es nativo de algún lugar extranjero. Si tú lees Proverbios capítulo 3, 4, 5, 6 y 7, nos hablan de la mujer extraña. La mujer extraña es alguien que no pertenece al campamento, es esposa de otra persona, es alguien que no tiene costumbres como los judíos, es un extraño. Y estos hijos del rey en su tiempo estaban viviendo, en otras palabras, como impíos, como extraños, no como hijos de Judá. Y viéndolo como cristianos, muchos que se llaman cristianos no solamente han hecho alianza con el mundo, viven como en el mundo, tienen una vestimenta de extranjeros, aunque nuestra ciudadanía, ¿verdad?, está en los cielos, dice Colosenses. Espiritualmente se están portando como personas no cristianas. Tienen una vida inmoral, tienen una vida completamente alejada de Dios. Viven como vivían los egipcios y los babilonios, entregados a la idolatría, a la inmoralidad, al sexo fuera del matrimonio. Y estaban vestidos de una vestimenta extranjera. No todo, dice el Señor Jesucristo en los evangelios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos de nosotros podemos aprendernos el lenguaje popular, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, pero solo Dios conoce los corazones. Solo Dios sabe si verdaderamente eres sellado por el Espíritu Santo, y la manera en que vives, la manera que tú expresas lo que tienes en tu corazón, vas a exteriorizar realmente quién eres en la vida real. Vayamos a Sofonías capítulo 1 versículo 9, porque estamos viendo muy bien el juicio que viene de parte de Dios, primero sobre el pueblo de Dios y aquellos que se llamaban hijos de Dios, pero que viven como impíos. Y dice Sofonías 1:9: asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. ¿Qué significa esto? El asimismo siempre en la palabra de Dios está hablando de algo continuo. ¿A qué se refiere estos que saltan la puerta? Es un término común para el robo con violencia. Y muchos de los príncipes de Judá emplearon ladrones para robar. El pueblo de Dios estaba robando. Estaban saqueando, y probablemente tenían que ver con la costumbre de los cananeos y otros pueblos de sacrificar. Pónganle cuidado. Este versículo, ¿sabes de qué nos habla? Yo no sé si ustedes han escuchado en algún momento algunas anécdotas de que se va a hacer un puente en tal parte y hay una costumbre cananita que se abría en uno de los cimientos un pozo y se ponía a un niño o a una persona, y luego venía la mezcla. Eso es muy común que dicen en algunas construcciones, ¿no? En tal parte se hizo un puente y fulano de tal le pidió tantas vidas y están ahí clavados. Esa es una costumbre que existe, ¿eh? Y se registra en el libro de Sofonías, y la practicaban los cananitas para traer seguridad, estabilidad y bienes económicos.
Y resulta que los que se llamaban cristianos, o bien dicho, los que se llamaban los hijos de Judá, lo practicaban. Fíjate qué interesante. Entonces, es tan interesante porque se sacrificaba al niño, se colocaban los restos bajo la piedra en la entrada de la casa nueva. Y hoy día las excavaciones arqueológicas en Palestina han revelado restos humanos y animales enterrados debajo de los cimientos de muchas casas, lo que dice Sofonías. Y mis amados hermanos en la fe, no sin antes pasar al siguiente versículo y retomando la frase, salta en la puerta. Qué interesante es que algunos pudieran decir, ¿sabes? Yo no soy idólatra, ¿sabes? Yo no soy borracho, pero muchos se roban la luz. Tienen un demonio o un diablo en el medidor. Son ladrones. Y delante de Dios eso es un robo. Y se justifican algunos diciendo, ay, es que tales autoridades pues roban más. Yo nada más poquitico, nada más tantito. Desde 1 centavo hasta millones de pesos, delante de Dios es un robo. Y eso hacían estos que se llamaban hijos de Dios. Ladrones, saqueadores. ¿Cómo esperaban que les fuera bien en la vida cuando estaban robando? Si le robaban a Dios. Léete Malaquías, donde desde Malaquías capítulo 1 hasta el capítulo 3 versículo 15 es una serie de preguntas que Dios les hace a su pueblo. El pueblo le hace las preguntas y Dios se las contesta. ¿Con qué? Es que me has robado. ¿Con qué te robamos, Señor? Dinos en qué. En los diezmos y en las ofrendas. Habéis tenido por menosprecio o echado en menos mi mesa del Señor. ¿En qué menospreciamos la mesa del Señor? En que tú dijiste, qué pesado, qué fastidio es escuchar esto. Léete Malaquías. Estaban viviendo una religión y no una comunión con el Padre Celestial. Veamos ahora Sofonías capítulo 10, capítulo 1 en el verso 10. Y dice la Biblia, y habrá en aquel día, dice Jehová, voz del clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Muy bien. La puerta del pescado, si tú has leído el libro de Esdras, Nehemías, Esther, los 3 libros los escribió el sacerdote Esdras, y específicamente Nehemías, que habla de la reconstrucción del muro de Jerusalén, nos damos cuenta de las puertas y cada una tenía un propósito. En la puerta del pescado, como la puerta del muladar, hay varias puertas. Esta puerta del pescado era conocida en la actualidad como la puerta de Damasco y estaba ubicada al norte. Y la segunda puerta era del distrito dentro de los muros de la ciudad. Bueno, el voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido de la segunda puerta nos quiere decir que allí, en ese lugar, en lugar de vivir lo que Dios había mandado hacer, ahí se practicaban negocios turbios. ¿Cómo? Los del pueblo de Dios, si ya robaban, si tenían relaciones sexuales fuera del matrimonio, si se comportaban como impíos, si le daban las obras a Dios, ¿qué más esperaba? Negocios turbios. Y seguido de eso, versículo 11, fíjate después, en el momento en que Dios está diciéndoles a través de Sofonías, aullad habitantes de Mactes, porque todo el pueblo, mercader es destruido. Todo el pueblo mercader. ¿Es malo que alguien sea comerciante? No, no es malo. Resulta que estos eran comerciantes, pero de inmoralidades. Estos eran ladrones, estos eran saqueadores, estos alteraban los libros, estos sacaban provecho hasta de los mismos cristianos.
eran prostitutos del evangelio, eran gentes completamente deshonestas. Y fíjate muy bien, esta palabra aullad, a los que anotan, la palabra aullad en el hebreo es la palabra 3212, y esa palabra se traduce del hebreo al lenguaje actual español como un aullido con todo lastimero. Gritar, ¡ay!, de una manera impresionante. ¿Y de qué van a aullar? Estos habitantes de Mactes, significa, era un nombre que se aplicaba al valle de Siloam por su forma, y era parte de la ciudad donde los mercaderes llevaban a cabo sus negocios. ¿Qué quiere decir? Que estos, geográficamente en ese lugar, se iban a lamentar de todo lo que habían hecho con sus perversiones. Estos mercaderes que se habían enriquecido con ganancias deshonestas fueron señalados en particular para describir la angustia del juicio venidero. Y estos versículos describen la llegada, mis amados hermanos en la fe, del ejército caldeo a Jerusalén, su invasión victoriosa de la ciudad, desde la puerta del norte, que es la puerta del pescado, hasta el barrio del mercado, donde los comerciantes ricos tenían los palacios. Y vamos a recapitular. Dios le está diciendo, Sofonías capítulo 1, verso 1 hasta el verso 6, va a rehacer las cosas como el día del diluvio. Sofonías capítulo 1, desde verso 7 hasta aquí, versículo 11, les está diciendo, te vas a lamentar de todo lo que has hecho en tu vida de pecado. Vas a aullar de tal manera que se van a oír los gritos extremosos por el juicio que viene. El lamento será tan terrible que se va a oír desde el norte por tu vida pecaminosa. Has hecho alianzas, te has prostituido, crees que con tu manera de vivir, parafraseo, externa y religiosa, estás comprando santidad. Amados hermanos en la fe, es tan interesante al leer ahorita Sofonías capítulo 1 versículo 12, porque recapitulando y señalando lo que mencioné al principio, no hay nada oculto delante de Dios. No hay nada que se esconda delante de Dios. Puedes tú en algún momento con tu novio, con tu novia, ponerte de acuerdo y decir, ¿sabes qué? Nadie se va a enterar, es tu secreto, es mi secreto, podemos tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, nos cuidamos. Estás en fornicación, estás en adulterio espiritual, estás en pecado si lo llevas haciendo. O aquel que está robando, nadie se entera, tenemos que estar haciendo este negocio, mira, ya tenemos un poquito más de ganancia, está robando. No hay nada oculto, porque fíjate lo que dice Sofonías capítulo 1 versículo 12. Y otra vez, Dios siempre habla antes de tiempo. Puedes engañar a tus papás, puedes engañar inclusive a tu líder, a tu pastor, al líder del estudio bíblico. Lo puedes engañar, pero delante de Dios y al Dios mismo nunca lo vas a engañar. Porque dice Sofonías capítulo 1 versículo 12: acontecerá en aquel tiempo, dice Dios, que yo ¿qué? ¿Qué dice? Escudriñaré. Esta palabra escudriñar es tan interesante, mis amados hermanos. Escarbar, buscar. Esta palabra, ahorita la vamos a ver más detenidamente, porque dice, escudriñaré a Jerusalén con linterna, castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Vamos a comparar Sofonías capítulo 1 versículo 12 con Amós capítulo 9 versículo 1 al 4. Amós capítulo 9
versículo 1 al 4. Y fíjate muy bien, cuánta misericordia de parte de Dios, cuánta bondad de parte de Dios, que crees que porque no te ha pasado nada, mi amigo en la fe, mi hermano en la fe, crees que de Dios te puedes burlar. En lo que estás buscando, Amós capítulo 9, verso 1 al 4. Me llama la atención cuando leas tú en algún momento Deuteronomio capítulo 1, 2, 3. Y resulta, antes de entrar a Amós capítulo 9, verso 1 al 4, que Moisés y Aarón están solitos. Y resulta que ellos ya habían pasado algunos años. Le preguntaron: ¿por qué no vas y le dices a Dios y hablas con Dios? Y Moisés dice: es que Dios está enojado. La pregunta es: ¿de qué está enojado Dios? Recorremos otros capítulos anteriores y nos damos cuenta que Moisés le da una orden a Dios. Coges la vara y te vas a Horeb y le pegas a la piedra una vez, una. Y no les digas nada al pueblo, no le digas nada. Y te quedas calladito, quietico, tranquilito. Y Moisés, como había falta de agua, el pueblo estaba sediento, y llegó enojado: a ver, hijos, y pegó 2 veces. Pum, pum. Lo que tipificaba muerte y resurrección de Jesús, 2 veces, y nada más tenía que ser una. Y lo que hablaba del orgullo, ¿verdad?, no conforme a la voluntad de Dios, de Moisés. Y su consecuencia fue no entrar a la tierra prometida. Pero si tú lees toda la cronología, te darás cuenta: 40 años, otros 40 años, y la primera generación no entró a la tierra prometida. Se murieron. Y no estamos hablando de la seguridad de la salvación, estamos hablando de la promesa de la bendición de la tierra prometida. Ese es el asunto. El castigo para estas personas fue no entrar a la tierra prometida. Se murieron en el desierto. Y Dios le alargó 40 años, 80 años. Y finalmente le cumplió a Moisés su consecuencia: no entras a la tierra prometida. ¿Qué quiere decir? Que tu consecuencia va a llegar. Nos enseña la palabra de Dios que hasta el más obediente, Moisés, peca. El pueblo de Dios, de inmediato, en unos cuantos años, le llegó su consecuencia. Moisés, varias décadas. Pero Dios, de Dios, nadie se burla. Ahora sí, Amós capítulo 9, verso 1 al 4. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas, y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada, y no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Verso 2. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subiesen hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueran en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Llevas tiempo robando, llevas tiempo en pecado, y por mucho que, si no hay un genuino arrepentimiento, por más que te escondas, de Dios no te vas a poder esconder. Con gran desesperación para escapar, ninguno podrá esconderse de la mano del juicio. David fue justo
encontró seguridad y consuelo en la omnipresencia, en la omnipotencia de Dios, pero los malvados solo encontrarán la ira de Dios. Vamos a regresar a Sofonías capítulo 1, versículo 12, y veamos que esta palabra escudriñar, mis amados hermanos en la fe, es una palabra en donde hay una investigación, tal y como fue en los días de Noé, que la maldad llegó hasta el tercer cielo como un olor putrefacto, ¿verdad? De inmoralidad, de pecado, pornografía, robo, cohecho, idolatría, ¿verdad? Brujería, tanto pecado que desciende Dios, no porque no fuera omnipresente, sino que la palabra nos hace ver para sacar evidencia, ¿verdad? Como una fotografía, y mostrársela a los acusados. Esta palabra escudriñar se traduce registrar, como en los libros. Hay un registro de lo que tú y yo hacemos. Claro, los cristianos no perdemos la salvación, se pierden completamente muchas bendiciones, pero en el caso del pueblo de Dios hay un registro en donde todo lo que haces ya está escrito. Y esta porción escritural nos dice que todo lo que el hombre hace o está por hacer está delante de Dios, no hay nada oculto. La semana pasada estaba yo estudiando, antier estaba yo estudiando Eclesiastés capítulo 3. Ahí les va. Y es tan interesante lo que escribe Salomón, porque Salomón dice, aún después de la creación y de lo que Dios ha determinado, no hay nada que hacer. O sea, no hay nada que tú, ya hay algo establecido. Lo que tú vas a hacer mañana, Dios lo conoce. Lo que vas a hacer pasado mañana, Dios lo conoce. Lo que hiciste ayer, Dios lo conoce. Está registrado. A Dios no lo espantas. Y el pueblo de Dios, ¿sabes cómo vivía después de esto? Qué tristeza. Porque dice Sofonías capítulo 1, verso 12: reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Qué significa la frase reposan tranquilos como el viento asentado? ¿Alguno de ustedes en algún momento el vino, cronológicamente hablando, que se ingería en ese entonces, no es como el que nosotros vemos ahora, muy líquido? Era más espeso por el jugo. Entonces, un vino que se dejaba mucho tiempo tendía en la parte de arriba a ser una nata. Y esa nata, como cuando hervías la leche, nosotros le llamamos acá en México la leche bronca o la leche de vaca, que salían unas natotas. ¿Se acuerdan? Ahora no salen ni yendo a bailar a Chalma, sale la nata, ¿verdad? Más que las de la vaca, se hace una natota. Esa expresión se refiere a la cáscara gruesa, el vino asentado, cada vez que se deja quieto. ¿Sabes a qué se refiere el profeta? Se refería a los tipos, al tipo de actitud de indiferencia que tenía el pueblo de Dios. Estaban tan tranquilos en su pecado, una natota en su corazón, una natota, una plastota, que decían finalmente, Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Qué? Yo sigo viendo pecado, yo sigo viendo inmoralidad, yo sigo viendo adversidades. ¿Qué? Y esta persona, con esa respuesta, estaba viviendo para el pecado. Su nata, su corazón duro, un corazón encallecido, un corazón completamente lleno de maldad. Esa natota hablaba de alguien quieto y viviendo para el pecado, y que no le importaba lo que Dios hablara. Por eso decía que Jehová ni hace bien ni hace mal. Qué triste es la condición, ¿verdad?, de una persona que se encuentra en ese término. Cuando el corazón habla y dice, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer, y adiós, mira, nada más, no hace nada, como Habacuc, que se preguntaba, ¿por qué me haces ver tanta violencia? ¿Por qué me haces ver tanto pecado? Y la respuesta de Dios fue juicio sobre su pueblo. Amados, santos, hermanos en la fe, dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, pero aún más,
desnude nuestro corazón y que si estamos nosotros viviendo para el pecado, dejemos que el Espíritu Santo nos lleve a una vida continua de abandonar el pecado y de vivir para santidad, porque de Dios nadie se burla. Dios nos está llamando a una comunión y no a una religión. Vamos a orar. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis oídos, mis ojos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Hoy delante de ti, Señor, primeramente como iglesia, es tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, que al escudriñarlo con el poder de tu Santo Espíritu y hablándonos a nuestra vida, soltemos el pecado en el que muchos de nosotros, o de los que nos estamos reuniendo y que están viendo este estudio bíblico, soltemos esa vana manera de vivir, esa aparente vida en la que nos llamamos cristianos, pero en lo más profundo de nuestro ser hay deseo de continuo maldad y de vivir para el pecado. Basta ya el tiempo pasado para seguir agradando a los que viven como los gentiles, andando en lascivias, en inmoralidades, en pecado, que estos corren con desenfreno, pero que nosotros, el tiempo que nos quede de vida, sean para la gloria de Dios. Porque he aquí, dice el Señor Jesús, vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y dice Jesús: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que el Espíritu Santo ha elegido para concederte el don de la vida eterna. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por herencia para que tengas la salvación. No es por asistir a una denominación religiosa. Es un don, es el regalo de Dios, que a través de la persona del Señor Jesucristo concede el don del arrepentimiento. Porque la Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Y esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es Dios, eres salvo. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en la persona del Señor Jesucristo. Y así como estás en esa condición de pecado, no es tu religión lo que te va a salvar, sino es Jesucristo, el camino y la verdad y la vida. Y si hoy quieres recibir a Jesús, junto conmigo eleva esta oración y dile: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que
la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo en su sacrificio ha pagado mi deuda eterna, que Él murió en la cruz y que hoy juntamente con Él muero para el pecado, y que su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, dándome vida eterna. Hoy creo y lo confieso con mi boca que Jesús es mi Señor, es mi Salvador personal. Soy salvo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.